La historia inicia con alguien preguntando si te gustaría escuchar un relato intrigante. Se menciona que, aunque existen numerosos grupos armados en todo el mundo, hay algo que todos temen. Un hombre llamado Peter aparece descansando sobre un montón de cadáveres. Sin embargo, lo más sorprendente no es la escena en sí, sino que Peter tiene 60 años. Durante un enfrentamiento entre criminales, uno de los sobrevivientes comenta que podría haber muerto como una leyenda si hubiese caído antes de ser perseguido por una horda de asesinos. Mientras conversa con un hombre de máscara burlona, menciona que es blanco de una organización de sicarios. Observando el panorama, se pregunta si el misterioso enmascarado frente a él podría ser Peter, ya que lo ve rodeado por los cuerpos de sus agresores. A pesar de reconocerlo, el sobreviviente asume que no servirá de nada, pues millones de asesinos seguirán tras su rastro. Reflexiona sobre cómo Peter ha logrado eludir la muerte durante tanto tiempo, hasta que el propio Peter le ofrece la respuesta. Nuestro protagonista se acerca y le asegura que, aunque lo busquen sin descanso, jamás lo encontrarán. Mientras se aproxima, se quita la máscara y comienza a explicar lo ocurrido. Al descubrir su secreto, el sobreviviente queda atónito, pero su asombro dura poco, pues es asesinado, aún preguntándose si realmente se trataba de Peter. La historia retrocede 3 meses, situándonos en una librería donde un anciano coloca un aviso de promoción. Alguien le advierte que debería dejar de trabajar, responder las llamadas y acudir al hospital, ya que, de lo contrario, morirá en 3 meses. El anciano observa las múltiples medicinas que necesita, pero no le teme a la muerte. Ha estado en el filo de la vida y la muerte durante décadas, dedicándose a la organización de asesinos por 50 años, y no tiene remordimientos. Mientras reorganiza la tienda, hojea un álbum de fotos y recuerda que nunca se ha tomado una fotografía en su vida. De pronto, una joven vestida con uniforme escolar entra a la librería en busca de libros de primaria. Con una sonrisa, el anciano le dice que su tienda tiene ejemplares de todo tipo, incluso usados desde los años 60 hasta la actualidad. La chica menciona que los libros son para su hermano, y el anciano, al observar su insignia, deduce que está en 3er año de secundaria, impresionándola con su aguda percepción. La joven encuentra los libros que necesita, pero al dudar sobre si podrá pagarlos, el anciano le dice que puede llevárselos sin costo. Insiste en que es mejor que los libros sean usados en vez de acumular polvo. La chica se muestra reacia, pero el anciano percibe cuánto aprecia a su hermano y le aconseja que lo cuide mientras pueda, antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, ella le pregunta si alguna vez se ha arrepentido de algo. El anciano, pensativo, responde que mientras más vive alguien, más cargas lleva consigo, aunque sabe que no hay forma de cambiar el pasado. En su mente, recuerda a una niña siendo llevada mientras alguien aseguraba que era la única manera de sobrevivir. Luego le dice a la chica que se marche, advirtiéndole que no la matará si se va y abandona su intento de asesinarlo. La joven se estremece, dándose cuenta de que el anciano lo sabía desde el principio. Él revela que había memorizado los rostros de todos los estudiantes del área y lo confirmó al preguntarle su grado, pues en ese vecindario solo había secundaria hasta 2º año. Además, menciona que ningún perfume puede enmascarar el hedor de la sangre en su cuchillo, un aroma que ha percibido toda su vida. Sabiendo que su plan ha sido descubierto, la chica intenta seguir con su misión, pero duda, consciente de que, aunque está armada, su destino podría ser fatal. En ese momento, el anciano le entrega los libros que buscaba y le pide que los lleve. Conocedor de las tácticas de la organización, deduce que la chica proviene del orfanato Glory, al igual que él, y lamenta que aún sigan empleando los mismos métodos de enseñanza de su época. Finalmente, menciona que la organización tiene un protocolo en caso de que la misión falle. De repente, salta hacia la chica, declarando que el plan B acaba de activarse, la sujeta por el cuello y la empuja, mientras 2 asesinos emergen de las sombras para eliminarla. Sin dudarlo, Peter se interpone entre ella y los disparos, protegiéndola con su propio cuerpo. A pesar de recibir un impacto en el estómago, Peter se mantiene firme. Sin embargo, el peligro no ha pasado, pues los asesinos siguen al acecho. Armado, intenta contraatacar, pero pronto nota que han tomado a la chica como rehén. Peter duda un instante, lo que le cuesta recibir un puñetazo directo en el rostro por parte del otro asesino. Mientras se burla de lo fácil que fue derrotarlo, aparece un tercer individuo, el informante del jefe, conocido como Pulpo. Explica que, pese a la fama y hazañas de Peter, su estado de salud lo hacía vulnerable. Peter, enfurecido, exige saber por qué intentan matarlo, y Pulpo revela que el jefe estaba molesto con él. Peter, desconcertado, escucha cómo el informante le explica que, tras su retiro, miles lo perseguirían, pues se había colocado una recompensa de 76.000 millones de wons por su cabeza. Para su asombro, esa era la misma cantidad que había acumulado en toda su vida. Pulpo confirma que el plan era que, tras su muerte, su fortuna fuera para quien lograra eliminarlo. Obsesionado con hacerse con el dinero, ordena su ejecución. El asesino que lo golpeó vuelve a atacarlo, burlándose de su destino. Luego de propinarle una serie de golpes, lo arroja a otra habitación. Creyendo que lo dejó inconsciente, se decepciona de lo fácil que fue. Pulpo se acerca para asegurarse, pero en ese instante, Peter le regala una granada de destello. Sorprendido, el informante reacciona mientras los asesinos notan que Peter planeó ser arrojado hacia la puerta trasera.
Pulpo, confiado, dice que no llegará lejos estando herido y ordena encontrarlo. Una chica que presenció todo queda completamente incrédula. Bajo la lluvia, en un parque público, Peter cae al suelo, luchando por levantarse. Lamenta no poder pelear como antes debido a su edad. Recuerdos de su vida lo invaden, su arduo entrenamiento, el aprendizaje en el manejo de cuchillos y la ejecución de personas. Mientras otros niños exploraban redes sociales, él perfeccionaba técnicas de espionaje y vigilancia. También rememora su encuentro con una espía rusa a punto de congelarse y sus combates contra terroristas. Sin embargo, todo cambió cuando el nuevo jefe tomó el mando, despreciando a Peter por no cumplir sus expectativas debido a su enfermedad. Sabe que no esperaba elogios ni reconocimiento por sus años de servicio, pero tampoco ser descartado así. No puede aceptar morir y dejar que su dinero caiga en manos de la organización, pues lo había destinado a su hija. Con ese pensamiento, cae al suelo, sangrando. Mientras tanto, en el escondite de Pulpo, los asesinos lamentan perder la fortuna de Peter. Uno comenta que la cantidad era resultado de su historial, mientras que el otro sostiene que lo único importante es el dinero. Al mirar la foto de Peter, uno se convence de que debe matarlo. En ese momento, un desconocido aparece diciendo que esa era la primera foto de Peter. Los asesinos se giran y ven a un hombre con su misma ropa, pero con el cabello negro. Aunque el parecido es innegable, no es el mismo Peter. El desconocido desconcertado dice que no sabe qué sucedió, solo que despertó en este estado. Un asesino lo empuja, asegurando que no es lugar para un estudiante. Pero el hombre le toma la muñeca con una fuerza impresionante y exige ver a Pulpo. Sorprendidos, intentan enfrentarlo, pero pronto se dan cuenta de que está en la misma línea de trabajo que ellos. El asesino, confiado, intenta atacarlo, pero el hombre bloquea el golpe con facilidad, aplastando su puño con una presión brutal. El otro atacante intenta sorprenderlo con un cuchillo, pero el recién llegado lo esquiva y lo derriba con una serie de golpes certeros. Al ver caer a su compañero, el asesino restante toma el cuchillo y pregunta quién lo envió. En respuesta, el hombre explica que los asesinos que dominan los cuchillos son de tercera clase, los que manejan todas las armas son de segunda clase y los de primera pueden convertir cualquier objeto en un arma letal. Para demostrarlo, toma un pulpo del lugar. El asesino se queda atónito ante la escena, pero decide ignorarlo y carga para atacar. Sin embargo, el desconocido usa los tentáculos del pulpo como un látigo, desarmándolo a la distancia, antes de utilizar la criatura para estrangularlo. Finalmente, lo lanza contra las ollas, sumergiéndolo en un líquido hirviendo. Observando al asesino en el suelo, el hombre recoge la foto de Peter, recordando el comentario de Pulpo sobre la recompensa. Al mirar la imagen, se da cuenta de que, tras el ataque, su cuerpo rejuveneció. Con una sonrisa, enciende un cigarrillo y quema la foto, declarando que el Peter que buscan ya no existe. Mientras tanto, Pulpo conduce, irritado por haber perdido el rastro de Peter. Comenta a su subordinado que deben encontrarlo cuanto antes. Aunque cree que su cáncer lo matará antes, espera que se rinda pacíficamente. Mientras tanto, Peter abre las puertas del restaurante de Pulpo, pero al ver que no está allí, murmura que su vida se prolongó un poco más. Sin más, se dirige a la estación de metro. Las personas a su alrededor lo miran con curiosidad. En el baño, Peter se ha quitado la camisa, contemplando su reflejo con asombro. Su cuerpo ha rejuvenecido, sus cicatrices han desaparecido, y la enfermedad que lo consumía ya no existe. Finalmente comprende que se ha vuelto más joven y que, gracias a esto, nadie podrá reconocerlo. Sabe que necesita cambiar de atuendo para no llamar la atención. Mientras tanto, escucha a dos hombres conversar sobre un trabajo que pagaba 80 millones de wons. Se burlan de un pobre incauto que, desesperado por costear las medicinas de su madre, cayó en su trampa al no leer el contrato. Mientras fuman en una zona prohibida, uno presume su vestimenta elegante y su reloj de pulsera, herramientas que usa para engañar a sus víctimas. Peter se acerca y les exige apagar los cigarrillos, señalando la prohibición. Pero los hombres se irritan y le recriminan que debería dirigirse a sus mayores con respeto. Uno de ellos lo abofetea, advirtiéndole que se marche antes de que pierda la paciencia. Peter, en lugar de reaccionar, camina hacia la puerta del baño y la traba con llave. Al volver con los dos, estos se quejan de su intromisión. Sin inmutarse, Peter se arremanga y les dice que les enseñará lo que ocurre cuando no se respeta a los mayores en el este. El agresor intenta abofetearlo otra vez, pero Peter lo derriba con 2 golpes certeros, dejándolo inconsciente. Su compañero saca un cuchillo y lo amenaza, jactándose de su experiencia. Sin embargo, Peter se burla de su agarre, advirtiéndole que, si lo balancea de esa forma, podría cortarse los propios dedos. Molesto, el hombre se lanza al ataque, pero Peter esquiva con facilidad, lo desarma y lo tumba con un solo movimiento. El criminal grita de dolor, y Peter le deja claro que, si lo hubiera apuñalado, ya estaría muerto. Aterrorizado, el hombre le pregunta quién es, pero Peter solo se inclina y le susurra que, si llega a descubrirlo, tendrá que matarlo. Al ver que el hombre se orina del miedo, Peter le advierte que sus pantalones ya no le serán de mucha utilidad. Al salir del baño, revisa su teléfono y descubre que los 76 mil millones de wons que tenía han desaparecido.
caminando por la estación con la ropa de uno de los criminales, se siente furioso por la pérdida de su dinero, aunque reconoce que sus antiguos compañeros no valen más que eso. En el trayecto, escucha a una joven emocionada por haber recibido una beca del Club Glory. Recordando su pasado, Peter explica que creció en el orfanato Glory, manejado por una organización religiosa. 50 años después, el orfanato se convirtió en un poderoso cartel con influencias en la política y los negocios, operando bajo la fachada del Club Glory. Peter reconoce que esa era la organización de la que formaba parte y ahora tiene un único propósito: destruirla con sus propias manos. Mientras tanto, en una carnicería, un criminal es acorralado por alguien que ha venido a capturarlo. Su atacante es Pulpo, quien, con confianza, declara que no le costará mucho acabar con él, ya que no es Peter. El criminal se burla, alegando que depender de Peter sería un suicidio, pero Pulpo le resta importancia al tema y le ordena rendirse. Convencido de que Pulpo solo está fanfarroneando, el criminal revela que ha llamado a la compañía de mercenarios Wagner para solucionar el problema. Sus subordinados lo rodean, listos para atacar. Sin embargo, instantes después, el lugar está cubierto de sangre, y el criminal, temblando, contempla el horror que se desarrolla ante sus ojos. Pulpo, con una habilidad sobrehumana, ha eliminado a todos con su capacidad de hiperflexibilidad, retorciendo los cuerpos de sus oponentes hasta dejarlos inservibles. De vuelta en su restaurante, Pulpo recibe noticias sobre el ataque de Peter contra sus subordinados. Pregunta si quedó alguna evidencia y, al recibir una negativa, deduce que solo una persona podría haber hecho eso. Consciente de que la recompensa por Peter pronto disminuirá, decide actuar antes de que sea tarde. Al llegar al salón del restaurante, un subordinado le informa que hay alguien sentado allí. Al preguntarle si hizo una reservación, el hombre responde que no, pero que sí tiene cor. Pulpo, sin sorprenderse, pregunta si se trata de dinero. Entonces, Peter menciona una cifra: 76.000 millones de wons. Consciente del impacto de sus palabras, Peter sabe que ha logrado llamar la atención de su próximo objetivo. En ese instante, Pulpo ordena cerrar las puertas y afirma que nadie saldrá con vida si tiene algún vínculo con Peter. Sin embargo, como Peter ya no luce igual, el informante no lo reconoce y se cuestiona quién podría ser y qué intenciones esconde. Llega a imaginar si se trata de su hijo o pupilo, pero descarta ambas opciones. Al considerar que podría obtener información, Pulpo le ofrece dos alternativas: revelar el paradero de Peter y conservar la vida, o guardar silencio y ser eliminado por su subordinado. En respuesta, el protagonista lo provoca mientras saborea la comida sobre la mesa, lo que irrita aún más al informante. Con tono burlón, le dice que nadie ha sobrevivido tras escuchar esas palabras, pero luego sugiere una tercera opción: revelar que él es Peter. Pulpo lo observa sin comprender, mientras Peter continúa con sus provocaciones, diciéndole que, pese a su juventud, escucha bastante mal y que él mismo eliminó a sus hombres. Aunque Pulpo entiende que sus subordinados fueron asesinados por el chico, se niega a creer que sea Peter y exige saber la verdad. Con una mirada fugaz hacia la joven detrás de Pulpo, Peter decide que no hay otra alternativa y se dispone a hablar. Levanta su plato y sugiere que lo más sencillo sería que Pulpo lo eliminara de inmediato. Ante esto, el informante ordena a su secuaz que lo deje vivo, pero al menos en un estado crítico. El subordinado acata la orden y apunta su arma. Pero justo cuando está por disparar, algo impacta su cuello y lo hace desplomarse. La chica observa con asombro que un palillo de madera se ha incrustado en su punto vital, mientras que otro ha quedado atascado en el cañón del arma. Al ver la escena, la joven deduce que aquel chico tenía su misma edad y que no existía nadie con tal destreza, ni en el Club Glory ni en todo el país. Pulpo, en lugar de enfurecerse, se muestra entusiasmado, convencido de que todo fue cuestión de suerte. Con una sonrisa, le pregunta si quiere unirse a ellos. Pero de repente, desenfunda su pistola y desata una lluvia de balas contra Peter. Este logra resguardarse tras la mesa, utilizándola como escudo improvisado. El informante se burla, asegurando que aún es demasiado inexperto si cree que una mesa puede detener las balas. Confiado se acerca mientras recarga su arma, insistiendo en que sería una lástima perder a alguien con su talento y que debería unirse a ellos. Sin embargo, al rodear la mesa, descubre que Peter ya no está y que el líquido rojo esparcido no es sangre, sino salsa. Desconcertado, Pulpo busca por toda la habitación, perdiendo la paciencia. No podía haber desaparecido como un fantasma. De pronto, lo encuentra aferrado a un pilar, con la boca llena. Peter aprovecha el momento y le escupe toda la salsa en la cara, cegándolo momentáneamente. Acto seguido golpea su brazo para desviar la puntería y, con su otra mano, le arrebata el arma. Sin darle respiro, Peter lo somete con una serie de golpes veloces, dejando a Pulpo sin oportunidad de reaccionar. Mientras recibe la paliza, el informante se pregunta si realmente está peleando contra un simple muchacho. Finalmente Peter remata la pelea torciéndole el cuello. Pero Pulpo, aún consciente, recuerda su entrenamiento y una estrategia que desarrolló para aprovechar cuando el enemigo baja la guardia. Recordando que la confianza excesiva es peligrosa, usa su increíble flexibilidad para atrapar la pierna de Peter y enroscarse en ella como una serpiente, inmovilizándolo.
Con una sonrisa arrogante, Pulpo proclama que ha estado en este mundo desde antes de que él naciera, y que la experiencia es lo que realmente define una batalla. Sin piedad, comienza a torcer el cuerpo de Peter hasta que una voz interrumpe el momento. ¿Cuánto tiempo piensas seguir con eso? Pulpo levanta la vista y se encuentra con Peter de pie, sujetando a otra persona. Horrorizado, baja la mirada y descubre que el cuerpo que estaba estrangulando no era el de Peter, sino el de su propio subordinado, que ya estaba muerto. Un escalofrío recorre su espalda. Su instinto, afinado por años en el negocio, le dice que está a punto de ser ejecutado. Al comprenderlo, entra en pánico y trata de negociar su vida. Rápidamente agarra a su subordinada y la ofrece a Peter, asegurando que, aunque inexperta, aún podría ser útil. La chica intenta resistirse, pero Pulpo le ordena callar, pues está intentando salvarse. Peter acepta la oferta, lo que alivia a Pulpo, quien lo felicita por ser un chico listo. Sin perder tiempo, el informante huye, prometiendo que fingirá no haber visto nada y que Peter puede hacer lo que quiera con la chica. Mientras escapa, piensa en investigar más sobre él. Sin embargo, justo cuando cree haber escapado, Peter menciona la frase, hazlo o muere. Pulpo se detiene en seco. Esa era la misma táctica que recordó antes. Atando cabos, vuelve a mirar al chico y por primera vez, percibe la presencia de un aura aterradora. Sin duda, tenía la misma esencia que Peter. Pulpo recuerda que nadie que se topó con Peter logró sobrevivir. Peter confirma sus palabras mientras se lanza contra él. Poco a poco, cada uno de los miembros de Pulpo es eliminado con movimientos veloces, retorciendo sus cuellos sin que puedan reaccionar. Mientras tanto, los superiores reciben la confirmación de la muerte de Pulpo. Revelan que las cámaras fueron retiradas antes de que llegaran a la escena, dejando 0 pruebas. El líder se burla de la situación mientras hace flexiones con un solo brazo en su edificio. Menciona que la recompensa de 76.000 millones por esta misión de nivel SSS será enviada a todos los asesinos de Glory, ya que todos estaban autorizados para cazar a Peter. En la ciudad, la gente camina con normalidad hasta que un niño señala un anuncio en las pantallas externas. Peter se detiene al ver que es un comercial de comidas para ancianos. Con la única foto que tienen de él, entiende que están difundiendo información sobre su paradero. Sigue caminando hasta que un volante de Glory cae en sus manos, con más detalles sobre él. En ese instante, deduce que no necesitan buscarlo, porque él irá tras ellos. Pero para derribar a Glory, necesitará ayuda. Y solo una persona le viene a la mente, aunque la idea lo incomoda bastante. En un sitio abandonado lleno de barricadas, Peter llega y se sorprende al ver a decenas de personas durmiendo en el suelo. Esquivando a los indigentes, se acerca a una pared cubierta de anuncios de venta de órganos y prostitución. Busca entre ellos hasta encontrar un hueco, y al tocarlo, revela un pasaje secreto. Descendiendo, se encuentra con un lugar lujoso. Peter nota que ha sido restaurado, imaginando que costó una fortuna. De repente, alguien aparece y le apunta con algo afilado. Se trata de una mujer ciega con un bastón, y su perro guía lo observa con evidente molestia. Ella sonríe y comenta que, aunque todo ha estado tranquilo, parece que deberá encargarse de algunos cuerpos. Se acerca y lo huele, notando que no apesta a alcohol, lo que descarta que sea un vagabundo. Sin embargo, su sed de sangre es innegable, así que no puede ser un simple ladrón. Para protegerse, intenta golpearlo con su bastón. ¿Fuiste enviado por Glory?, pregunta mientras ataca. No esperaba que Glory tuviera a alguien tan hábil como tú, comenta. Pero algo cambia, ya no siente su sed de sangre. Sin embargo, sigue determinada. Alguien tiene que morir, es parte del trabajo. Ordena a su perro, Alexander McKean, que ataque. Pero el can, para sorpresa de todos, es domesticado por Peter con facilidad. Tras resolver el malentendido y explicarle la situación, la mujer se sorprende. Se acerca, toca su rostro y nota que su piel es más suave. ¿Cómo es posible?, susurra, intrigada. De repente, se deja caer al suelo junto a McKean, confundiendo a Peter. ¿Así fue como moriste?, pregunta. Me gustaría intentarlo también. Se acerca nuevamente y plantea la posibilidad de replicar lo que le ocurrió a Peter. Quiere saber qué lo mató. Pero él solo le da un toque en la frente y comienza a explicarle su plan. Cuando menciona que piensa infiltrarse en el corazón de Glory, ella se alarma. Peter reconoce que es una locura, pero tiene una ventaja. Desde que rejuveneció, nadie lo reconoce. Así que, mientras todos buscan al viejo Peter, él estará en la palma de su mano. Ella sonríe, emocionada. Eres aterrador, tú lo eres más. Sin embargo, ella señala un problema. Nadie puede unirse a los asesinos de Glory sin haber salido del orfanato Honor. Esta versión joven de Peter es solo un forastero. Pero él ya tiene una solución. Al día siguiente, en un edificio, un grupo de chicas observa con interés al apuesto nuevo estudiante. Peter ha ejecutado su plan, se ha convertido en alumno de la escuela Honor Divino. Las chicas quedan encantadas con su apariencia y su voz, incluso encuentran atractivo su nuevo nombre falso, Kim So-gu. De repente, una chica se acerca e intenta llevarlo al auditorio. Mientras caminan, una profesora le pregunta qué tipo de chica le gusta, hasta que otra la regaña por su atrevimiento. Peter sonríe, todo marcha según lo planeado. Nuestro protagonista explica que, aunque desde afuera parece una academia normal,
En realidad es una institución para asesinos, donde los estudiantes son entrenados en secreto en una clase especial. Su meta es ingresar en esa clase y convertirse en un asesino mientras se mezcla con los demás alumnos. Al llegar al auditorio, recibe un mensaje de la chica ciega, quien le recuerda que solo aceptan a niños del orfanato y le pregunta cómo piensa entrar. Él menciona que existe una rara excepción, lo que la sorprende al notar hasta dónde está dispuesto a llegar. Song-gu sube al escenario y comienza a presentarse, dejando a todos impresionados. En su discurso habla de sus pasatiempos y talentos, concluyendo con la impactante declaración de que quiere convertirse en un asesino. Su afirmación deja atónitos a todos, incluida la chica ciega y el perro. Sin embargo, este era su plan, pues sabía que llamar la atención de la clase de asesinos aumentaría sus posibilidades de ser reclutado. Para calmar la situación, menciona que también quiere destacar en lo académico, lo que provoca burlas entre los estudiantes que grabaron la presentación. De repente, un chico empuja a una compañera que estaba filmando. Un grupo se reúne frente al protagonista, quien confirma que su estrategia ha funcionado. El agresor le pregunta si sedujo a una chica llamada Yejin, dejando a Peter desconcertado. El chico, identificado como Yang Ji-seol, comienza a lamentarse, afirmando que Yejin, su novia por 22 días y la más admirada de la escuela, se interesó en Peter tras su llegada. Furioso, decide vengarse y carga contra él, ignorando sus intentos de hablar. Yang es conocido por haber dominado todo el distrito de Mapo con sus puños, pero cuando Peter lo observa con una mirada fría, siente que la muerte se acerca. Se imagina su derrota y se lamenta de no haber protegido a Yejin, aunque en realidad nunca lo intentó. Sin embargo, en lugar de golpearlo, Peter simplemente le da un ligero toque en la frente, dejándolo inconsciente y temblando por la derrota. Justo en ese momento, un miembro del personal llega molesto, sosteniendo una tarjeta roja y reprendiendo a Peter por pelear en la escuela. Tirándole de la mejilla, le pregunta sobre su padre, a lo que él responde que tal vez esté muerto. Mientras es llevado por el maestro, Yang sigue quejándose de su derrota. Paralelamente, los miembros de la clase de asesinos discuten qué hacer con Peter, considerando investigarlo o simplemente eliminarlo. Al mismo tiempo, varias chicas continúan admirándolo, hasta que Eun-biul, subordinada de Pulpo, lo encuentra y se preocupa al verlo allí, imaginando que su plan es acabar con todos. Al día siguiente, Eun-biul escucha a alguien pedirle asiento junto a ella. Al notar que es Peter, se sobresalta y le pregunta qué hace allí. Él responde que los estudiantes lo han estado siguiendo y le pregunta por qué se aísla. Aunque no tiene hambre, ha tomado una cantidad absurda de comida, lo que sorprende a Peter. En ese instante, ella recuerda su último encuentro, cuando él le dijo que culpara al antiguo Peter de las muertes para salvarse. Temerosa, le pregunta por qué la persigue si cumplió su promesa, a lo que Peter responde que no la está siguiendo. Eun-biul se queja de que la compañía la ha estado espiando desde entonces y le pregunta si sabe lo difícil que ha sido para ella. Él le dice que debería agradecerle, pues sigue viva gracias a él, pero ella insiste en que sobrevivió por su cuenta. Peter menciona que no comprende lo peligroso que es este lugar ni quién es él realmente. La chica, confusa, decide irse, pero él le pide ayuda porque ninguno de los dos tiene suficiente información. Para convencerla, revela que sabe su verdadero nombre, Lea Jun. Cuando ella se gira sorprendida, Peter ya ha desaparecido. Días después, comienza la competencia atlética de la escuela. Durante el evento, conocemos a Jonathan, poseedor del récord de velocidad, quien se imagina que ese será el día de su retiro, ya que Peter lo supera con facilidad. Más tarde, Peter se somete a una prueba de visión y demuestra que puede leer todas las líneas sin dificultad. Luego, en la clase de economía doméstica, deben aprender a cortar frutas de manera elegante. El maestro le pregunta si ha cortado frutas antes y le advierte que tenga cuidado con los cuchillos. Con precisión, Peter esculpe un conejo de manzana tan realista que el maestro cree que parece respirar. Mientras tanto, varios estudiantes rodean al maestro que regañó a Peter, negándose a limpiar mientras graban su reacción. Desafían su autoridad, insinuando que más peligroso que bajarles las calificaciones sería la suspensión de su licencia o incluso su despido. Cuando el maestro intenta imponerse, los estudiantes se irritan. En ese momento, el líder del grupo lo lanza contra el equipo detrás de él, sugiriendo que publicar el video en línea podría ser la mejor opción. En ese instante, Peter se acerca al grupo con una taza en una mano y un bote de basura en la otra. Con calma, les pregunta si fueron los responsables de atacar al maestro, tratando de intimidarlos para que se aparten. El líder, riendo con arrogancia, le escupe en la ropa y le dice que se largue, pero Peter, sin perder la compostura, le pregunta qué sucedería si decide no obedecer. Esto irrita al líder, quien, furioso, intenta golpearlo. Sin embargo, Peter esquiva con facilidad cada uno de los golpes, dejando a los amigos del líder riendo a costa de él, ya que no podía ni siquiera tocar al recién llegado. Aprovechando la oportunidad, Peter, con un rápido movimiento, le da una patada al líder, derribándolo de cara al suelo. El compañero del líder, decidido a vengar su humillación, se acerca por detrás con un ladrillo en la mano, pero antes de que pueda hacer nada, Peter destruye el ladrillo con un solo movimiento, dejándolo completamente desconcertado.
Ante este despliegue de habilidad, los tres atacantes, avergonzados, se disculpan rápidamente con Peter y luego con el maestro, antes de salir corriendo y gritando que la justicia siempre prevalecerá. Peter, tranquilo, se da cuenta de que han dejado olvidado el teléfono con el que grababan la humillación del maestro. Mientras el maestro intenta regañarlo, Peter finge no escucharle y, justo cuando el maestro intenta patearlo en la cabeza por estar distraído, él bloquea el golpe con facilidad, mostrando que su destreza en combate es mucho más avanzada de lo que aparenta. El maestro, asombrado, le pregunta de dónde ha aprendido a pelear, reconociendo la destreza que mostró. Peter, con una mirada seria y determinada, revela que su objetivo es vengarse, aunque mantiene los detalles de su venganza en secreto. El maestro, reconociendo el talento y las habilidades de Peter, sugiere que se una al club de voluntarios, un lugar en la escuela donde se entrenan a los estudiantes con el potencial de convertirse en asesinos de Glory. Intrigado por la propuesta, Peter acepta la invitación y sigue al maestro hacia la sala del club, aunque no puede evitar sentirse desconcertado al ver que el lugar es bastante común y no tiene nada de especial. Al entrar, el maestro presenta a Peter al grupo de estudiantes, y la joven June, quien parece estar observando atentamente, se muestra preocupada por la situación. En ese momento, dos estudiantes del club, los hermanos Doc-Go, se le acercan con una actitud desafiante, cuestionando cómo un forastero fue admitido en el club. El maestro, buscando calmar la situación, propone hacer una fiesta de bienvenida, pero los hermanos, decididos a desafiar a Peter, sugieren que realicen una prueba. El golpe sangriento, una peligrosa tradición del club en la que los miembros deben demostrar su valía enfrentándose a golpes. Peter, al darse cuenta de que los hermanos están entrenados en las artes de Glory, se prepara para lo que parece ser una confrontación peligrosa. June, preocupada por lo que podría ocurrir, intenta calmar a los hermanos y detener la pelea, sabiendo que Peter tiene la capacidad de derrotarlos fácilmente. Pero los hermanos confiados cargan contra él con toda su fuerza. Con una destreza sorprendente, Peter derrota a ambos simultáneamente, dejándolos exhaustos y humillados en el suelo. Los demás estudiantes, atónitos por la rapidez y habilidad de Peter, suponen que él simplemente huyó por miedo, ya que no comprendieron bien cómo logró derrotar a los hermanos tan rápidamente. Sin embargo, poco después, June se cruza nuevamente con Peter en los pasillos de la escuela. Con una mirada intensa, le pregunta si está subestimando al club de voluntarios, señalando que durante la pelea con los hermanos, observó que Peter no utilizó toda su fuerza. Aunque Peter intenta justificar su actitud diciendo que siempre da lo mejor de sí mismo, June no se deja engañar, pues se da cuenta de que mientras los hermanos estaban empapados en sudor y completamente agotados, él parecía estar completamente fresco, como si la pelea no le hubiera afectado en lo más mínimo. Al ver que Peter no se atreve a decir la verdad, June lo empuja contra la pared, exigiéndole saber por qué está ocultando su verdadera fuerza y qué está planeando realmente. Peter, con una sonrisa tranquila en su rostro, le responde que si realmente quiere saberlo, está dispuesto a revelárselo. Pero mantiene su misterio, sin dejar claro cuáles son sus verdaderos motivos, mientras la tensión crece entre ellos. Peter la observa en silencio por un momento, antes de deslizarse ágilmente por la pared y escapar de ella, mientras comenta que es hora del almuerzo, aunque ya era medianoche. En otro lugar, un conductor de autobús disfruta de una bebida mientras espera que amanezca. Se siente satisfecho porque acaba de recibir 1.000.000 de yuanes solo por alquilar su autobús. Al ir a encontrarse con quienes había acordado el alquiler, se sorprende al no ver a un grupo, como había esperado, sino a un solo hombre en el estacionamiento. El conductor, confundido, le pregunta dónde están los demás, a lo que el hombre responde que solo él está allí mientras le entrega una maleta pesada. Luego, revela que tiene más maletas por cargar y le menciona que hay muchas cosas. Molesto por el exceso de equipaje, el conductor comienza a cargar las maletas, pero el hombre aparta su mano y, de forma desafiante, le sugiere hacer una apuesta, adivinar qué hay dentro de las maletas. Después de un momento de desconcierto y temor, el conductor decide continuar con su viaje sin aceptar la apuesta, pero no puede dejar de observar al hombre a través del espejo retrovisor. A lo largo del trayecto, el hombre permanece tranquilo, sentado con los brazos cruzados, mientras el conductor recuerda algo inquietante. Una de las maletas que cargó parecía moverse. Mientras tanto, en el club de voluntarios, el profesor menciona que tendrían un invitado especial, y el presidente del grupo DAEA, Choi Yaun-chan, anuncia que separarán a los estudiantes en equipos para una misión, y el equipo ganador recibiría un certificado de voluntariado y una recomendación para ascender en el club. Esto significa que el equipo triunfante tendría la oportunidad de convertirse en asesinos Glory, lo cual es una gran oportunidad para Jun-ha y Peter. El profesor explica que la misión será de recuperación. Recientemente, varios adolescentes han sido secuestrados, y uno de esos secuestrados es el hijo del presidente del grupo. Un estudiante pregunta por qué no se deja este trabajo a la policía, a lo que el profesor responde que la razón es simple: el presidente quiere venganza. Se aclara que la misión se limita a rescatar al hijo del presidente, y el profesor pide que los estudiantes interesados levanten la mano. Sin embargo, ninguno lo hace al principio, hasta que los hermanos Doc-Bo se ofrecen voluntarios, seguidos por Peter y June, lo que provoca burlas por parte de los demás.
Cuando June se da cuenta de que Peter también se ha ofrecido, comienza a quejarse, pero, finalmente todos aceptan la misión. Al comenzar la misión, el profesor detalla que la misión no solo involucra recuperar al rehén, sino también derrotar a los secuestradores. Todos se sorprenden, pero Peter ve esto como una excelente oportunidad para ascender nuevamente en el mundo de los asesinos Glory. El problema es que la misión se desarrolla en un parque, mientras los secuestradores intentan mantener a salvo al niño secuestrado. Durante su tiempo en el parque, un grupo de bailarinas con disfraces de carnaval se cruza con ellos, mientras la multitud las observa con entusiasmo. Esto desconcierta a los hermanos Dopo, que no comprenden el sentido de la misión. Mientras tanto, June se enfoca en la misión y recuerda lo que le explicó el profesor Wang Yu sobre el secuestro del hijo del presidente. El objetivo es rescatar al rehén y eliminar a los secuestradores, aunque June comienza a cuestionarse si aún estará vivo después de tanto tiempo. Al mirar a Peter, se da cuenta de que él podría ser la clave para resolver la situación. Peter, siempre confiado, sugiere que revisen un lugar que le parece sospechoso. Sin embargo, no pueden entrar debido a que se requiere una reserva, lo que provoca una discusión con el personal, atrayendo la atención de varios transeúntes. Mientras tanto, los hermanos Dopo empiezan a hacer ruido jugando en los juegos infantiles, lo que molesta a June, que aún está pensativa sobre la misión. Peter, por otro lado, se acerca a un puesto de tiro para ver qué premio podrían ganar. El encargado del puesto, viendo que era muy fácil ganar, decide hacer trampa, pero Peter termina ganando todos los premios, dejando al encargado completamente sorprendido. Aunque sus compañeros disfrutan del parque de diversiones, Peter observa desde la distancia, reflexionando sobre cómo tal vez esta haya sido la primera vez en mucho tiempo que tuvieron una oportunidad para divertirse, considerando las dificultades de sus vidas. Más tarde, June se aleja del grupo para comer algo y pensar en la misión. Mientras se relaja, nota algo extraño. Se conecta a los AirPods del hijo del presidente y descubre que la señal proviene del baño de mujeres. Intrigada y algo confundida, se pregunta si alguien más podría estar usando los AirPods y se cuestiona si debería llamar a sus compañeros para compartir el descubrimiento. June decide entrar al baño primero para obtener una idea de lo que está sucediendo, y al principio no ve nada extraño. Sin embargo, pronto detecta la señal de los AirPods provenientes de una chica que se está maquillando. A pesar de su incertidumbre sobre si está interpretando correctamente la situación, June opta por acercarse cuidadosamente a la chica sin revelar demasiado sobre sus intenciones. Mantiene una sonrisa amigable para no parecer amenazante, pero lo que no se da cuenta es que su expresión resulta mucho más siniestra y sádica de lo que pretendía. La chica, visiblemente asustada, retrocede al verla sonreír de esa manera. En ese momento, el novio de la chica aparece y se acerca a June, claramente listo para confrontarla. La chica, temerosa, le cuenta que June intentó atacarla por detrás. Al escuchar su versión, el novio decide enfrentarse a June, mientras ella trata de explicar lo que realmente sucedió. En un movimiento impulsivo, el novio levanta la mano para golpear a June, quien rápidamente entra en modo defensivo, preparada para protegerse. Pero, en lugar de recibir el golpe, June utiliza la situación a su favor. Voltea al chico y lo mantiene bajo control, amenazándolo con clavándole el palo de una paleta en el oído. Sin embargo, en medio del enfrentamiento, June se da cuenta de que ha exagerado la situación y por instinto, se detiene antes de hacerle daño. Luego de soltarlo, le ofrece la paleta mientras el chico, temblando de miedo, se aleja. June vuelve a hablar con la chica, sujetándola por la cara mientras le pregunta de dónde sacó los AirPods. Mientras tanto, el grupo de amigos preocupado por June deambula por el parque sin encontrarla. Peter, siempre tranquilo, asume que June simplemente se fue a comer algo y les asegura que no necesitan preocuparse, ya que ella es capaz de manejar cualquier tipo de situación peligrosa. A pesar de las palabras de Peter, los demás no pueden dejar de preguntarse dónde podría estar. En el momento en que June se reúne finalmente con el grupo, les informa que ha encontrado los AirPods y sabe exactamente dónde se perdieron. Todos, sorprendidos, se dan cuenta de que el lugar que deben revisar es la casa embrujada del parque, un sitio poco visitado que resulta ser la ubicación perfecta para lo que buscan. Aunque los boletos para la casa parecen haber sido abandonados, nadie ha visto a nadie entrar en todo el día, lo que hace sospechar al grupo que es ahí donde podría estar el secuestrador. Los hermanos Dogo, viendo que la situación se está volviendo cada vez más tensa, insisten en que el grupo se concentre en la misión y no se deje llevar por la emoción del momento. A pesar de sus advertencias, June sigue firme en su decisión de liderar la investigación, mientras discute con Yang, quien parece no estar de acuerdo con sus acciones. Mientras el grupo avanza hacia la casa embrujada, Peter, con su mirada fija hacia adelante, se da cuenta de que algo no está bien. El lugar parece vacío, pero él siente que el verdadero peligro está por llegar, por lo que les advierte a los demás que estén preparados. Su advertencia deja a Yang confundido, pero el grupo sigue adelante. De repente, Peter realiza una revelación importante. La verdadera misión de ellos era ser secuestrados por los culpables, para poder acercarse al rehén y cumplir con el plan. En ese momento, Yang, quien no había entendido completamente la gravedad de la situación, comienza a desmayarse, y es cuando un hombre misterioso se acerca al grupo. La escena se interrumpe cuando, en otro lugar, el profesor Wang Yu, furioso, irrumpe en la oficina del director de la escuela.
Exige saber el paradero de los estudiantes, pero el director le informa que no tiene manera de contactarlos. Wang Yu, visiblemente preocupado, menciona a Park Sang-do, un ex candidato apóstol conocido por su naturaleza incontrolable y peligrosa, lo que hace que el director se ponga aún más nervioso. A pesar de la creciente tensión, el director trata de calmarlo, asegurando que los estudiantes están capacitados para manejar la situación. Sin embargo, Wang Yu está cada vez más alarmado, pues recuerda las atrocidades que Sang-do había cometido en el pasado. El profesor le muestra al director algo en su teléfono, lo que deja al director completamente impactado. El objeto en cuestión es una imagen que muestra la pierna mecánica de Sang-do, un recordatorio de la crueldad de este personaje. En el almacén donde Peter y Yune se encuentran cautivos, ambos están atados a una columna. Sang-do, con una expresión de interés, señala que no es sorprendente que los estudiantes hayan detectado el uso de cloroformo, pues las víctimas que han sido drogadas con esta sustancia suelen quedarse con la boca abierta. Sin embargo, observando a Yune, se da cuenta de que ella no tiene la boca abierta, lo que lo hace dudar de su estado. Mientras tanto, el director, desesperado por la situación, le pide al profesor Wang Yu que hagan algo para rescatar a los estudiantes antes de que Sang-do logre lo que planea. El profesor, visiblemente estresado, le advierte que, si los secuestradores descubren que están despiertos, los castigarán brutalmente. Cuando el secuestrador se acerca para agarrar a Yune, su teléfono suena, y, al contestar, Wang Yu se encuentra cara a cara con Sang-do. El secuestrador lo amenaza, pero Wang Yu se muestra firme y le responde que, si toca un solo cabello de los estudiantes, irá tras él y lo matará. Sang-do, sorprendentemente tranquilo, responde con una pregunta: ¿por qué tanta violencia? ¿Es que acaso Wang Yu tiene miedo de que les haga lo mismo que le hizo al profesor? Sang-do, desafiando a Wang Yu, propone una apuesta. ¿Cuántos pares de piernas quedarán intactos cuando lleguen al escondite? Si Wang Yu adivinara correctamente, Sang-do perdonaría al hijo del presidente. El director, sorprendido, observa cómo Wang Yu tiembla de miedo ante la propuesta. La situación se vuelve aún más tensa, con el profesor Wang Yu desesperado por encontrar una solución. En ese momento ordena que busquen rápidamente a los estudiantes, pues sabe que deben actuar rápido antes de que los secuestradores se adelanten. Mientras tanto, Yune, frustrada al ver que Peter parecía estar dormido, se quita un zapato y lo coloca en su cara para intentar despertarlo, pero se da cuenta de que él no estaba dormido en absoluto. Peter, al darse cuenta de la situación, se burla de ella, diciendo que estaba usando su propio entrenamiento para liberarse de las ataduras. Esta interacción cómica alivia un poco la tensión mientras Yune se concentra en encontrar una salida. En medio de una tensa confrontación, Peter revela que ya se había liberado hace un tiempo y había estado esperando el momento adecuado. Yune intenta explicarle a Peter que el secuestrador era un exmiembro de Glory, pero Peter ya sabía todo eso. Sorprendentemente, Peter le pregunta a Yune si le gusta hacer apuestas, algo que la confunde por completo. Mientras tanto, los hermanos Doko, en medio de una misión, presionan a Sang-do para que les indique dónde se encuentra el hijo del presidente. Sang-do, reconociendo el lenguaje grosero de los hermanos, se muestra emocionado ante la posibilidad de hacer una apuesta con ellos. Los hermanos aceptan el reto, mientras Wang Yu corre desesperado hacia el lugar indicado. Sang-do plantea las condiciones. Si ganan, pueden salvar al hijo del presidente, pero si pierden, él les cortará las piernas. Wang Yu, consciente de la falta de poder de los hermanos frente a Sang-do, sabe que están condenados a perder, pero los hermanos se sienten emocionados y dispuestos a enfrentarse a él, sin comprender realmente el peligro que corren. Desesperados por la pelea, se rasgan las camisas y atacan a Sang-do, prometiendo golpearlo tan fuerte que terminará en silla de ruedas. Sin embargo, Sang-do, con una sonrisa sádica, suelta uno de sus cuchillos y se los lanza. Jiang, todo emocionado, toma el cuchillo, convencido de que es muy bueno manejando este tipo de armas y que Sang-do se arrepentirá de habérselo dado. El enfrentamiento con cuchillos se extiende, y Jiang, sintiéndose confiado por el daño acumulado, cree que está en ventaja y que puede ganar si sigue presionando a Sang-do. No obstante, en un giro inesperado, Jiang casi es herido en la cara con su propio cuchillo. La duda lo invade y se pregunta si realmente son los mismos cuchillos. A medida que retrocede, Sang-do le pregunta qué pasa, y Jiang, mirando el cuchillo con creciente ansiedad, se da cuenta de que el cuchillo que le dio no está afilado. Sang-do, con una sonrisa sádica, disfruta viendo cómo los hermanos se dan cuenta de su error. En ese momento, Peter y Yune llegan para ayudar. Pero Jiang les pide que mantengan atrás, advirtiéndoles que esta pelea es únicamente suya. Los hermanos están convencidos de que si no pueden ganar, entonces Yune y Peter no tendrán ninguna oportunidad de sobrevivir. Con determinación, se preparan para continuar la pelea, repitiendo que Sang-do se arrepentirá de haberles dado un cuchillo sin filo. Mientras la pelea continúa, los hermanos recuerdan el difícil reto que enfrentaron en el orfanato durante el mes del infierno, donde solo recibían una pistola con una bala. Este desafío consistía en sobrevivir entre bestias salvajes, y la bala era un recurso que podría usarse para cazar o incluso para traicionar a los demás. A lo largo de ese mes, los hermanos conservaron la bala, sabiendo que era crucial para su supervivencia. Cuando terminó el reto, descubrieron que eran los únicos sobrevivientes de los 181 niños de esa generación.
En ese tiempo escucharon hablar de un joven conocido como el apóstol Peter, quien se hizo famoso por sobrevivir sin usar su bala durante 58 años. Con el paso de los años, los hermanos se esforzaron por ser como él y llegar a ser los mejores. Yang menciona que, en este momento, Sang-do no es más que una piedra en su camino, alguien a quien deben vencer para demostrar que pueden ser como Peter. Con determinación, los hermanos cargan contra Sang-do, dispuestos a pelear a toda costa. Sang-do, sin embargo, demuestra ser mucho más que un simple oponente. Mientras los hermanos lo atacan, él demuestra su destreza con el kukri, un cuchillo mucho más pesado y letal que un cuchillo común, algo que ha entrenado durante años para dominar. Los hermanos, sorprendidos por la velocidad y habilidad de Sang-do con su arma, intentan comprender cómo puede manejar algo tan pesado sin esfuerzo. En un movimiento impresionante, Sang-do derrota a los dos sin dificultad, golpeándolos en todas sus extremidades y dejándolos fuera de combate. El combate revela que Sang-do no es un hombre común, sino un verdadero monstruo con habilidades aterradoras. Después de ser derribados, los hermanos ruegan a sus compañeros que huyan mientras Sang-do, sin piedad, les prepara para cortarles las piernas. Jun entra en pánico, preocupada por la posibilidad de que Sang-do cumpla su amenaza. En ese instante, Peter hace una inesperada oferta, apuesta su propio cuerpo a cambio de salvar a los demás. Ofrece entregar sus brazos, piernas e incluso su cuello. Sang-do, intrigado por la valentía y audacia de Peter, acepta la apuesta, reconociéndolo como un miembro destacado de Glory. Con una sonrisa maliciosa, Sang-do le entrega un cuchillo a Peter diciendo que las condiciones de la apuesta deben ser justas. Jun, alarmada, teme que Peter acepte el desafío, pero él se niega, mostrándole en su lugar una bandeja floral, algo que le parece más que suficiente para enfrentar a Sang-do. Sang-do, viendo la bandeja, comienza a reír, pero Peter no muestra signos de miedo. La confrontación final comienza cuando Sang-do carga contra Peter, prometiendo no ser indulgente. Sin embargo, Peter esquiva su primer ataque con un ágil paso hacia atrás. Sang-do, impresionado, comienza a lanzar una serie de ataques rápidos, pero Peter, demostrando una sorprendente destreza, utiliza la bandeja como escudo para bloquear los golpes. Sang-do, reconociendo la astucia de Peter, se prepara para una pelea aún más intensa. Wang Yu está sumido en la preocupación, temiendo lo peor mientras observa la confrontación. El temor que lo embarga es perderlo todo una vez más, esta vez a manos de Sang-do. Recuerda claramente el día en que Sang-do, antes de enfrentarse a un grupo de asesinos, había hecho una apuesta con un croupier sobre su propia supervivencia, rodeado de hombres con motosierras y una mesa de apuestas rota debido a la violencia de la pelea. En ese momento, el líder de los asesinos había explicado que Sang-do estaba causando tantos problemas a la compañía que necesitaba ser detenido. A pesar de ser despedido, Sang-do mostró una habilidad sobrehumana al enfrentarse a un equipo de asesinos veteranos de rango B, cortando sus manos como si fueran simples ramas. Aunque Wang Yu estaba presente, recordaba que no importaba cuán fuertes fueran las armas o la experiencia de los asesinos, lo que realmente sobresalía era la monstruosidad de Sang-do, quien derrotaba a los asesinos sin esfuerzo. Fue en esa confrontación que Wang Yu perdió su pierna y se convirtió en un asesino inútil. La visión de Sang-do mostrando una fuerza tan aterradora y alienígena lo marcó para siempre. La misma fuerza fue la que partió la bandeja de Peter en dos, mientras este intentaba protegerse. Aunque Peter observó la destrucción de su escudo improvisado, no se dejó intimidar. Mientras tanto, June se planteó intervenir en la pelea, pero Peter le aclaró que lo que Sang-do usaba era un kukri, un cuchillo con un diseño peculiar, y que su agresividad con el arma no estaba destinada a algo tan simple como el combate cuerpo a cuerpo. Peter, entonces, utilizó las dos mitades de la bandeja rota como armas, sorprendiendo a June que descubrió que la bandeja no era un escudo, sino una herramienta para el combate. Sang-do intentó distraer a Peter lanzando su abrigo, pero rápidamente se dio cuenta de que Peter no era tan fácil de engañar. Aunque logró cubrir parcialmente su visión, Peter esquivó el ataque y sorprendió a Sang-do con su rapidez, saltando detrás de él con la intención de golpearlo. Sang-do, sin embargo, confundió la maniobra y creyó que Peter había intentado cortar su cuello con la bandeja. Pero en realidad, había cortado una almohada. Este error hizo que Sang-do comprendiera que su enemigo no era un estudiante común, sino alguien con un control absoluto sobre su cuerpo y su entorno. A pesar de sus habilidades, Sang-do no podía seguir el ritmo de Peter. Mientras Peter realizaba una serie de rápidos movimientos, Sang-do se dio cuenta de que la velocidad de su kukri se veía reducida por su peso. Mientras luchaba por mantenerse en pie, comenzó a cuestionarse si su oponente realmente era humano. A pesar de la desventaja en velocidad, Peter recibió un golpe en la cara, lo que preocupó a June, quien observó cómo Sang-do aprovechaba el momento. Fue entonces cuando Sang-do reveló otro cuchillo escondido dentro de su kukri, algo que sorprendió a todos. Con el cuchillo más ligero, Sang-do recuperó su velocidad y comenzó una serie de ataques más mortales, pero Peter no se dejó intimidar. June notó el cambio en Sang-do después de deshacerse de los kukris, pero también se dio cuenta de que los cuchillos que usaba no estaban diseñados para cortar, sino para apuñalar, lo que generaba más dudas sobre las tácticas de Sang-do. Con un objetivo claro, Sang-do intentó dar el golpe final a Peter, pero cuando estuvo a punto de atravesar su cuello con su cuchillo, su mano se bloqueó repentinamente y el cuchillo cayó al suelo,
sorprendiendo a todos. Peter, viendo la caída del cuchillo, preguntó si realmente Sangdo no podía mantener la fuerza en su mano. Fue en ese momento cuando Sangdo comprendió el verdadero plan de Peter. El objetivo de Peter no era matarlo, sino debilitarlo de manera estratégica. La intención de Peter había sido cortar los músculos y nervios de la mano de Sangdo, desarmándolo por completo y dejándolo vulnerable. Sangdo, horrorizado, notó que su mano estaba completamente cortada, cubierta de sangre. Peter explicó que no le interesaba matar a Sangdo, sino demostrarle que un hombre no necesita fuerza bruta para ganar una pelea. Desde el principio, el plan había sido destruir la capacidad de Sangdo para sostener un arma. Sangdo, temblando y completamente incrédulo, finalmente comprendió que su enemigo no era un simple estudiante, sino un ser mucho más peligroso. Se preguntó cuántos hombres habría matado Peter hasta ese momento. Peter, con una calma aterradora, le recordó que le había advertido que no habría forma de ganar contra un cuchillo de hierro con una bandeja de plata, y con un gesto simple, envolvió la bandeja rota alrededor de su mano, mostrando su dominio completo de la situación. Peter sonrió, diciendo que una roca podía ser destrozada por un simple huevo, y comenzó a preparar su siguiente movimiento. Sangdo, por su parte, comenzó a recordar su trágico pasado. Recordó cómo era acosado por matones que lo colgaban cabeza abajo de un árbol. Cada día deseaba vengarse de ellos, pero nunca tuvo la fuerza para hacerlo. Incluso cuando lo desafiaron a enfrentarse a perros, Sangdo se acobardó, deseando morir. Fue en ese momento que un matón le propuso una apuesta. Si podía vencer a los perros, dejaría de acosarlo. Esa apuesta fue el punto de quiebre para Sangdo, quien nunca olvidó ese momento que marcó su vida para siempre. Este pasado oscuro y doloroso fue lo que finalmente llevó a Sangdo a comprender la magnitud de su enfrentamiento con Peter. Al escuchar la amenaza de Sangdo, Peter no vacila y, antes de que Sangdo pueda reaccionar, lo golpea con fuerza usando la bandeja, ahora convertida en un guante metálico. Sangdo es lanzado al suelo por la potencia del golpe, mientras Peter, sin perder tiempo, desecha el guante de metal. Jun, que observa desde un costado, queda asombrada por la intensidad de la pelea. Sin embargo, Sangdo, desesperado, comienza a buscar una forma de defenderse. En un momento de desesperación, saca una granada y apunta a Peter, exigiéndole que se arrodille o hará explotar todo el lugar. Sangdo revela que dentro de las maletas que están cerca se encuentran los niños secuestrados, incluido el hijo del presidente Choi, lo que deja a Jun en shock. Ella se da cuenta de que, si la granada explota, todos morirían, y la situación se torna aún más peligrosa cuando Sangdo menciona una tubería de gas en el techo, que al ser activada, podría destruir todo el lugar. Peter, sin mostrar signos de miedo, le responde a Sangdo que lo intente, desafiante, sugiriéndole que detone la granada si realmente se atreve. En un giro inesperado, Peter aprovecha el momento de distracción de Sangdo y, con una velocidad sorprendente, toma la granada y la mete en la boca de Sangdo, antes de que él pueda reaccionar. Peter le explica cómo funciona una granada y le asegura que, si trata de abrir la boca, morirá instantáneamente. Con el seguro de la granada quitado, Peter aprieta el puño alrededor de la granada, asegurándose de que Sangdo no pueda escapar. Así es como se ve una verdadera amenaza, dice Peter con calma. Sangdo, atrapado en su propia desesperación, intenta levantarse mientras Peter lo golpea, aprovechando que tiene la granada en la boca. Con un movimiento preciso, Peter vuelve a poner el seguro en la granada y le dice a Sangdo que deje de llorar y se levante. Aún no hemos terminado, le recuerda Peter mientras sostiene la granada. En ese momento, Sangdo, completamente derrotado, se arrodilla y comienza a llorar, suplicando que terminen la pelea en ese momento y que lo dejen en empate. Promete liberar a todos los niños secuestrados y fingir que nunca lucharon contra él si se detienen. Mientras tanto, Wang Yu, que había estado buscando a los estudiantes, llega al escondite del secuestrador, pero se encuentra con una imagen completamente diferente. Sangdo, completamente destruido y arrodillado, ya no es el hombre terrible que había sido. Peter, con un aire de victoria, se mantiene cerca, mientras June observa la escena con una leve sonrisa. El incidente se resuelve con éxito, y los niños secuestrados son liberados, mientras Sangdo es colocado en una bolsa negra, pidiendo que se diga que fue un empate. Luego es llevado a la sede de Glory, mientras Wang Yu siente que la pesadilla ha terminado. El grupo de Peter se reúne después de la misión. Los hermanos Dogo, aún emocionados por su trabajo en equipo, no dejan de presumir su éxito. Mientras tanto, Wang Yu se pregunta qué habrá sucedido exactamente, pero Peter le dice a June que se abrigue bien para evitar un resfriado. Más tarde, el grupo es ascendido a asesinos de rango D, lo que deja furiosos a los hermanos Doko, quienes esperaban un rango más alto. June también se irrita con ellos. En el ascensor, mientras descienden, comienzan a preguntarse cuántos más pisos tendrán que bajar, hasta que las puertas se abren y se encuentran con dos mujeres gigantes. Los hermanos, temerosos, intentan cerrar las puertas, pero una hermosa mujer aparece entre ellas y los saluda cordialmente diciéndoles que son los invitados esperados. La mujer los guía por el lugar y les explica que el presidente está interesado en ellos debido al rescate del hijo del presidente Choi, heredero del grupo Daea. El grupo es llevado a un comedor donde se les informa que el presidente ha ordenado que los cuiden bien. Luego, los llevan a un vestuario para cambiarse y se les dan trajes nuevos.
Mientras esperan, los hermanos Dogo simulan conversaciones presumiendo de su relación con el presidente, pero la mujer los interrumpe para llevarlos a la siguiente parte del recorrido. Al abrir una puerta, revela una sala llena de armas, explicando que el grupo Daea es responsable de suministrar armamento a los asesinos de Glory. Como recompensa por el rescate, el presidente ha decidido darles todas las armas que deseen. Los hermanos Dogo, al principio dudosos sobre si realmente necesitan armas, deciden tomar tantas como puedan, dado que son gratuitas. Yune se siente atraído por los cuchillos disponibles, pero al recordarse a sí mismo que no ha hecho nada significativo durante la misión, se siente incapaz de tomar algo. La mujer, curiosa, le pregunta a Peter si hay algo que le llame la atención. Peter, de forma casi indiferente, toma una pluma estilográfica, asegurando que es todo lo que necesita, ya que ha utilizado todo lo demás en el arsenal anteriormente. En ese momento, la mujer recibe un mensaje del presidente, indicándole que deben llevar a Peter a su oficina. Los hermanos Dogo se quejan, pero la mujer aclara que solo Peter debe ir. Yang, molesto, cuestiona por qué solo Peter es elegido, pero el protagonista sube solo al ascensor con la mujer. Durante el viaje, ella comenta sobre la pluma que Peter eligió, y él improvisa una excusa diciendo que fue un regalo de su abuelo, a pesar de que ella recuerda que ese modelo fue descontinuado hace 40 años. Antes de que pueda preguntarle más, Peter cambia de tema y pregunta sobre el presidente, intrigado por saber por qué fue el único llamado. Finalmente, llegan a la oficina del presidente, donde Peter es recibido por Choi Eun-chang, quien le pregunta si le gustaron las recompensas. Peter agradece y le pregunta qué quería el presidente de él. La respuesta es simple, solo quería conocerlo. El protagonista se ve sorprendido cuando Choi menciona que sabe quién es realmente Peter, lo que genera una gran preocupación en él. Después Choi observa detenidamente a Kim Seung y, de manera intrigante, afirma que el joven se parece mucho a Peter. Aunque la comparación puede parecer inusual, no es la primera vez que se hace este tipo de observación. En un flashback a la víspera de Navidad de 1978, en Namsan, un hombre desprevenido recibe una descarga eléctrica. Durante su interrogatorio, los hombres que lo capturan exigen que revele el paradero de Choi Eun-chang. Sin embargo, el hombre se niega a darles información y, a pesar de la presión, mantiene su postura. Con una ligera sonrisa, les menciona que ya les había indicado el camino para salvar al chico, pero que la única opción para conseguirlo sería que Corea entregara sus misiles a la Unión Soviética. Si se negaban, el chico sería asesinado. El presidente de la empresa, aunque preocupado por la situación, sabe que Estados Unidos enviará sus tropas más preparadas a Moscú para rescatar al chico. Mientras tanto, en otro lugar, un chico habla por teléfono mientras observa un helicóptero que estalla en el cielo. El equipo Delta ha sido eliminado, y el presidente de la empresa pierde la esperanza. Decide ir a la Iglesia del Honor, donde un hombre llamado Daea le informa al sacerdote, quien lo escucha preocupado. Daea le cuenta que su hijo ha sido secuestrado por los rusos y le pide ayuda urgente. El sacerdote, desconcertado, le responde que solo necesita rezar, pero Daea le dice que ya no puede esperar solo oraciones. Insiste en que el misil de Dios ya ha aterrizado en Moscú y que ahora necesita algo más que oraciones. Duda de que un solo hombre pueda hacer frente a una situación tan compleja, pero Daea le asegura que su hijo es el más fuerte de todos. En el tren, los rusos intentan interrogar a un intruso, quien les responde que está solo. A pesar de la incredulidad de los rusos, el intruso demuestra una agilidad impresionante y elimina a los atacantes sin sufrir daño alguno. Al final, se revela que este hombre es Peter, un discípulo que se ha entrenado bajo la tutela de Daea. Después de eliminar a los rusos, le pide al chico secuestrado que se agache para salvarlo. El chico, inicialmente confundido, sigue las instrucciones en el último momento, y el intruso lanza una moneda con una precisión letal, eliminando a uno de los rusos. Agradecido, el chico le pregunta al hombre si es coreano, y el intruso le responde que no está allí para salvarlo, sino para asegurar el futuro del grupo Daea. 40 años después del incidente, el chico ahora adulto, aún recuerda al hombre que le salvó la vida. Al encontrarse con él nuevamente, el hombre le ofrece un regalo. El St. Petrus EV4, una motocicleta de tecnología avanzada que su abuelo usó en el pasado para salvarle la vida. El joven, impresionado por el gesto, acepta el obsequio, aunque no puede dejar de sentir admiración por la audacia y habilidad de quien una vez le salvó. Mientras tanto, dos personas discuten sobre el intercambio de armas, mientras el protagonista se prepara para subirse a una motocicleta. En ese momento, recibe una llamada de su profesor, quien le informa sobre una reunión importante con personas de Glory, un grupo con el que parece tener cierta relación. A medida que la conversación avanza, los otros se sienten incómodos con la presencia de nuevos jugadores en el negocio, ya que los consideran novatos. Al final de la llamada, el profesor les instruye que demuestren su valía, ya que el joven es un monstruo en potencia y debe ganarse su lugar. Los protagonistas, cada vez más inmersos en una trama llena de misterios y desafíos, se preparan para lo que parece ser una serie de pruebas más complejas y peligrosas.
La puerta frente a ellos permanece cerrada, y era el momento adecuado para entrar. June observa asombrada el lugar, completamente sorprendida por lo que está viendo. No esperaba que este fuera el sitio donde los asesinos de Glory recibieran las revelaciones, es decir, las misiones que les asignan de acuerdo con su rango. En el centro de la iglesia, los fieles están de pie en fila, esperando para recibir la hostia, que viene acompañada de una pequeña nota con los detalles de su misión. Los asesinos de bajo rango reciben sus misiones de esta manera, y los novatos, como los dos chicos curiosos, se sienten intrigados por las notas, aunque no comprenden el mensaje. En la parte trasera del pan solo dice pelea, lo que los confunde aún más, y uno de ellos piensa que no fueron reconocidos. El otro, sin embargo, sugiere que si hubieran sido reconocidos, habrían recibido algo más significativo. En su lugar, los novatos son tratados con un tip sangre nueva que huele muy bien a simple vista. Esta sustancia es vertida sobre la cabeza de uno de ellos, y el sacerdote les pregunta si les gustó y si supo bien. Ya esperaban que los novatos, a quienes llaman los bufones de clase D, no pudieran diferenciar entre algo bueno y algo terrible, como el chocolate y el excremento. Irritados por la situación, los novatos cuestionan la autoridad del sacerdote, y pronto los asesinos de mayor rango se reúnen en el centro de la iglesia, preparándose para golpear a los jóvenes. No habrá indulgencia, aunque algunos de los mayores están ahí solo para intimidar. Les dicen que los novatos no tienen idea de lo que significa ser clase D, y en su lugar deberían recordar a los hermanos Dogo, quienes se convertirán en discípulos de rango S. Los viejos asesinos ya no tienen tiempo para perder. Es momento de dejar de perder el tiempo con los novatos. Uno de los hermanos, con el rostro tenso, está dispuesto a demostrar su valía, pero el sacerdote se ve obligado a intervenir. A pesar de la hostilidad de la situación, algunos de los mayores parecen interesados en el progreso de los jóvenes, quienes ya no parecen tan asustados. Uno de los asesinos se prepara para contraatacar, pero el más pequeño de los novatos ha desaparecido de su campo de visión. De repente siente que una pierna es agarrada por una mano inesperada. Uno de los hermanos ha tomado a su agresor y lo inmoviliza mientras grita a su hermano para que aproveche la oportunidad y haga uso de toda su fuerza. La sangre de su enemigo empieza a gotear sobre su rostro mientras lo atacan con una brutalidad implacable. Durante la pelea, uno de los novatos le pregunta al asesino si soñaba con ser como Peter, quien hizo lo mismo cuando tenía su edad. Ahora es su turno de enseñarles el mundo real. Sin embargo, el golpe continúa, y antes de que el chico pueda reaccionar, su rostro es golpeado contra el suelo. June, aterrada por lo que está sucediendo, grita para que se detengan. Es entonces cuando el director Han, un asesino de rango B, interviene. Él ha entrenado toda su vida para llegar a ese nivel y sabe que los asesinos de rango D son solo personas comunes que ni siquiera deberían estar allí. El rango C se ocupa de las mafias, mientras que los de rango B lidian con otros asesinos en sus misiones. En total, hay solo 100 asesinos de rango B, y los de rango A, con trabajos de impacto nacional, suman solo 36 personas. Para llegar al rango A, se necesita no solo esfuerzo físico, sino también una vida de dedicación. Solo los 12 discípulos están por encima de todos los demás. El director golpea al chico y le pregunta si quiere saber cómo convertirse en uno de esos discípulos. El chico no entiende lo que le está diciendo, pero el director lo golpea nuevamente, diciéndole que debe renacer para entender lo que significa estar en la cima. En medio de los golpes, Ann le pregunta si sabe lo arrogante que está siendo. Si no fuera un huérfano, debería haber regresado al regazo de su madre. June, aún horrorizada, intenta intervenir, pero el director le dice que debería estar agradecida de ser clase D, ya que no tiene las habilidades para ser una asesina. Si al menos pudiera hacer la mitad de lo que su antiguo jefe hizo, tal vez podría comprar algo de medicina para salvar a los heridos. En ese momento, un joven, que parecía callado hasta ese punto, interviene y agarra la mano del director, impidiendo que lo golpee más. El director, molesto por lo que acaba de ocurrir, le pregunta al joven si desea pelear con él, pero este permanece en silencio. El director recuerda que este chico fue quien derrotó a Park Sang-do, un combatiente talentoso. Sin embargo, el director sabe que Glory sospecha de él, lo que pone a todos en peligro. Para enfrentarse a estos asesinos, el chico debe ocultarse detrás de la imagen de ser un simple rango D. El director, enfurecido, le da una bofetada al joven y continúa golpeándolo. Le dice que solo quiere aparentar ser fuerte frente a la chica que está a su lado. El joven le responde que puede golpearlo tanto como quiera, pero el director, por primera vez, se detiene y escucha. Sin embargo, no dice nada más después de eso. Todo lo que el joven quiere es llevar a los heridos al hospital, ya que uno de ellos está inconsciente y el otro tiene una herida profunda que pone en peligro sus vidas. El director, aunque molesto, cede y decide que la situación ha terminado. Le extiende la mano al chico y le pide que entregue su licencia de voluntario, la cual el chico no duda en retener, respondiendo que la recuperará cuando sea más fuerte. Finalmente, fuera de la iglesia, los chicos discuten sobre lo que acaba de ocurrir. El más golpeado entre ellos pregunta sobre el propósito de todo esto y lo que le dirán al profesor cuando se entere de que perdieron sus licencias. Se disculpan con June, Kim y So-won-gu por no poder protegerlas. A pesar de todo, sienten que fue mejor no involucrarlas, ya que la situación habría sido aún más peligrosa.
El joven líder, con su casco puesto, les dice que era hora de que comieran algo. Por lo menos eso les logró animar un poco, pero la tensión sigue siendo palpable. En la carretera, la motocicleta avanza con Jun en la parte trasera, pensativa. Tiene preguntas que le gustaría hacerle a Kim. Su mente está llena de dudas sobre cómo volverse más fuerte. Kim, sin embargo, le responde secamente, pidiéndole que no haga preguntas tan tontas y exigiendo saber cuál es la razón detrás de su curiosidad. June, sin embargo, solo dice que está preguntando porque quiere saber. A pesar de sus intenciones de preocuparse por él, Kim la responde de manera evasiva, preguntándole en qué sentido cree que está bien. Ambos recuerdan la reciente humillación en la iglesia, donde sus licencias fueron confiscadas. Kim le explica a June que la debilidad lleva a perderlo todo, una respuesta que no le gusta nada, pero que, lamentablemente, no deja de ser la cruda realidad. Aunque su respuesta no es agradable para June, no puede evitar reconocer que aún son débiles en muchos aspectos. En ese momento, mientras sigue en el asiento trasero, June abraza a Kim con más fuerza, luchando por procesar lo que sucedió en la iglesia. La situación la agobia y se siente perdida. Agarra la chaqueta de Kim, sintiendo la desolación apoderarse de ella, mientras él sigue mirando al frente, sin un cambio en su expresión. Al caer la noche, piensa que tal vez sea mejor dejar atrás toda esa confusión. Luchar por algo tan insignificante, como enfrentarse a esos idiotas, ya no le parece tan atractivo. Quizás sea mejor encontrar otro camino. Sin embargo, hay algo especial entre ellos, algo que no puede describir con claridad. Mientras tanto, el director, con una mirada feroz, observa y murmura que Kim estaba con la mujer en referencia a June. Se da cuenta de que hay alguien más allí, un hombre, y lo confronta, cuestionando si Kim regresó solo para recibir más golpes. Kim no responde a la provocación y, al contrario, les pregunta si realmente quieren llevar la situación tan lejos. El director, sin embargo, está decidido a darle una lección al joven, pero Kim no lo permite. Interrumpe con una pregunta desafiante, dejando claro que está allí para mostrarles algo, aunque no revelará por completo sus intenciones. La tensión en el aire es palpable, con el director dispuesto a imponer su autoridad, mientras Kim parece tener en mente algo más. Las habilidades que Kim demostró fueron asombrosas, habilidades que ni siquiera los más experimentados habían visto antes. Un discípulo de rango S, algo tan raro que su existencia misma parecía una leyenda viviente. Dentro de la iglesia, la confusión reinaba. Nadie entendía aún lo que había sucedido. El chico, tras ser interrogado sobre las habilidades de un discípulo, comenzó a reírse desconcertado. Después de 14 años en el negocio, no había visto jamás algo así. Lo que iba a ser un simple castigo, un golpe para que el chico reflexionara, se transformó en algo mucho más inquietante. Pero lo más sorprendente fue la mirada fija de su amigo, completamente inmóvil frente a un estudiante de secundaria que, a pesar de ser un rango D, no solo parecía desarmado, sino que llevaba un rosario que ni siquiera se podía considerar una herramienta de combate. Su postura, abierta y sin defensa, parecía más una invitación al ataque que una posición de lucha. Sin embargo, la atmósfera que el joven emanaba era tan desconcertante que no lograban procesar lo que veían. Su amigo intentó restarle importancia, preguntándose si realmente sentían miedo de un simple niño. Pero Chong, intentando desviar el tema, aclaró que no era miedo, solo que la mirada de ese joven era diferente, algo extraño y fuera de lugar. A pesar de su calma aparente, todos sentían una presión en el aire, una sensación de peligro inminente. El ataque comenzó cuando Chong lanzó un libro hacia el chico, una jugada simple, anticipando que su oponente usaría uno de sus brazos para bloquearlo. Así, esperaba exponer las costillas del joven y ejecutar un golpe sorpresa. Sin embargo, lo que ocurrió fue totalmente inesperado. El rosario, que parecía tan inofensivo, fue usado por el chico de una forma que desbordó la imaginación. Antes de que Chong pudiera siquiera entender qué sucedía, el rosario voló por el aire con tal rapidez que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, las cuentas envolvieron su cuello, casi de manera imperceptible. Al mismo tiempo, el sonido de los bancos siendo destruidos llenaba el aire, como si todo en la iglesia se estuviera desmoronando sin razón alguna. La rapidez con la que todo ocurrió dejó a Chong en un estado de completa perplejidad. Sus manos ya no estaban donde deberían estar, y el terror se apoderó de él. La sensación de pavor era tan abrumadora que en su mente, ya había muerto varias veces tratando de atacar a ese chico sin éxito. La fuerza y la aura asesina que emanaba el joven era algo que jamás había sentido antes. Nunca imaginó que alguien pudiese tener ese tipo de presencia. Una sensación de muerte tan palpable que lo hizo sentirse completamente impotente. Aterrorizado, Chong tocó su cuello, casi como si necesitara asegurarse de que su cabeza aún estuviera sobre sus hombros, en un intento por asimilar lo que estaba sucediendo. Desesperado, comenzó a pedir perdón, reconociendo su error y suplicando por una segunda oportunidad. Kim, sin prisa, se acercó y le dio una palmada en la cara, recordándole que la habilidad de sentir la presencia de la muerte era esencial para un asesino. La lección, aunque dolorosa, estaba clara.
El chico frente a ellos no era alguien con quien se pudiera jugar. Después de impartir la enseñanza, Kim se alejó tranquilamente, dejando a Chon con una sensación de terror y confusión. Mientras tanto, su compañero le preguntó por qué permitió que eso ocurriera, cómo podía haber sido tan distraído. La verdad era que no era solo distracción, el miedo lo había paralizado por completo. Fuera de la iglesia, una mujer comentó sobre lo sucedido, sugiriendo que un asesino de rango B no podría seguir trabajando en el negocio después de perder contra un novato de rango D. Kim, sin embargo, se mostró imperturbable, asegurando que no habría repercusiones. A pesar de la preocupación en la voz de la mujer, él aceleró la motocicleta y se alejó rápidamente, dejando atrás el caos que acababa de desatar. Los hermanos de Jun, por otro lado, se encontraban en una situación algo más tranquila, aunque igualmente confusa. No sabían cómo explicar lo sucedido, ni siquiera si debían hablar de ello. De repente, fueron interrumpidos por la presencia del mismo asesino que había estado involucrado en la disputa. Kim apareció frente a ellos, devolviendo las identificaciones que habían perdido. Aunque su presencia parecía tranquila, los hermanos no podían evitar sentirse inquietos. La calma que él proyectaba solo hacía más evidente la incomodidad que sentían. Mientras tanto, dentro de la sala de entrenamiento, Jun estaba completamente frustrada. Golpeaba con fuerza el maniquí, descargando su enojo sobre él. Todo lo que había sucedido en la iglesia, la impotencia que sintió al no poder intervenir, la atormentaba. No quería sentirse inútil, especialmente sabiendo que su hermano menor Yu-Jin podría estar en peligro. Kim, sin hacer ruido, entró en la sala y observó en silencio. Luego, le preguntó a Yune qué era tan patético de lo que estaba diciendo. Antes de que pudiera responder, le entregó su licencia. Sin embargo, Yune, visiblemente molesta, le dijo que no la merecía. Kim, con una expresión serena, preguntó si su rechazo se debía a su hermano menor. Yune, furiosa, le gritó que se callara. La actitud de Kim, siempre con una respuesta para todo, la hacía sentir aún más pequeña. Aunque Kim se disculpó, el peso de la situación no parecía aliviarse para Yune, quien seguía luchando contra sus propios sentimientos de impotencia y frustración. Yune, con un tono tenso, le dijo a Kim que no hablara sobre cosas que no sabía, pero él ya tenía información sobre su hermano. A pesar de no ser hermanos biológicos, Kim había descubierto algo que la chica no quería enfrentar. Yune, algo desconcertada, intentó ocultar su malestar mientras se sumergía en los recuerdos. Su hermano menor, en sus primeros años, deseaba subirse a un juego en el parque con ella, afirmando que, al ser familia, deberían compartir momentos así. Sin embargo, Yune desmintió esa afirmación, asegurándole que no eran parientes. Le dijo que se alejara, ya que no eran hermanos de verdad. Desde su nacimiento, su hermano había sido abandonado en el metro, sin familia. Sobrevivió, no porque tuviera suerte, sino porque fue llevado a un orfanato. A lo largo de los años, Yune vivió sola, sin atreverse a formar lazos. Había perdido la capacidad de confiar en las personas, ya que no quería volver a experimentar el abandono. Aunque intentaba convencer a sí misma de que estar sola era lo mejor, no podía evitar desear morir pronto. Durante una de sus misiones, sufrió graves heridas y no había instalaciones médicas cercanas para tratarla. En ese momento, los médicos consideraron deshacerse de su cuerpo moribundo, ya que los recursos eran limitados. Había sentido que, tal vez, habría sido mejor morir antes, pero se resignaba a su destino sin arrepentimientos. De repente, ocurrió lo inesperado, un milagro. El doctor la salvó, y aunque su vida parecía estar marcada por el sufrimiento, en ese momento algo cambió. Fue entonces cuando Lei Yujin, un joven insubordinado, entró en su vida. A pesar de los esfuerzos del maestro para detenerlo, Yujin insistió en que debía salvar a su hermana. En una camilla, exhausto, preguntó si ella estaba a salvo, y Yune, con el corazón lleno de emociones conflictivas, le juró que él siempre sería su familia, aunque no lo fueran por sangre. Su hermano había estado a su lado en cada momento difícil, cuidándola a pesar de todo. El sacrificio de Yujin, incluso arriesgando su vida por ella, la conmovió profundamente. Un hombre, preocupado por los gastos médicos, intentó detener el tratamiento de Yujin. Fue en ese instante cuando Yune, sintiendo una determinación desconocida, se acercó al doctor y, con una firmeza inusitada, pidió que no lo abandonaran. Ella podría cubrir los costos con su propio trabajo, no importaba cuánto costara, porque él era su hermano. Era la primera vez que sentía que tenía una razón para vivir. Recordando esas palabras, Yune dejó en claro que no importaba si no eran hermanos biológicos o si sus vidas eran diferentes. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarlo. Kim, al escuchar esto, le sugirió que no se entrometiera en asuntos que no le concernían y, con una sonrisa tranquila, se preparó para irse. Pero algo en Yune la impulsó a detenerlo. Con una expresión seria, le pidió ayuda, rogándole que la hiciera más fuerte. Al principio, se sintió avergonzada por su súplica, pero no pudo evitarlo. En su desesperación se ofreció a llamarlo maestro con la esperanza de que aceptara convertirse en su mentor. Aunque Kim no mostró ninguna reacción inmediata, Yune, ahora más determinada, le preguntó si esa era la forma correcta de pedir ayuda. Él le respondió, diciéndole que había considerado la idea de aceptarla como aprendiz, pero antes, le recordó que no era lo que parecía. Yune,
con un cuerpo mediocre y un temperamento volátil, parecía todo lo contrario a lo que un asesino debía ser. Sin embargo, Kim vio algo en ella que no era común: sus ojos. Desde el incidente en el restaurante, June había demostrado tener una agudeza visual excepcional. En medio de cada pelea, su mirada nunca se apartaba del conflicto, absorbiendo cada técnica, cada movimiento. Kim vio en ella una capacidad única, algo que podría desarrollarse en la dirección correcta, a pesar de sus desventajas. Sin pensarlo demasiado, le entregó un arma, una herramienta que podría convertir sus debilidades en su mayor fortaleza. Si aprendía a dominarla, June podría convertirse en una asesina formidable, capaz de derrotar a cualquier adversario. Al recibir el arma, June no pudo evitar sentir una mezcla de incredulidad y admiración. Aunque sabía que estaba recibiendo una oportunidad única, no podía creer lo valiosa que era esa arma. Mientras tanto, los hermanos de June, felices con el pago semanal, especulaban sobre cuánto ganaba un discípulo de Kim. Sin embargo, Kim pensaba que los discípulos no se preocupaban por el dinero, podían conseguir lo que quisieran sin problemas. Mientras discutían sobre sus ganancias, Kim preguntó por Jung-hee, ya que no la había visto en un tiempo. Le dijeron que estaba trabajando en su turno de medio tiempo, limpiando lo que los asesinos dejaban atrás. Aunque el trabajo requería un estómago fuerte, Jung-hee lo hacía sin quejarse. Los hermanos se sorprendieron al escuchar que Jung-hee limpiaba lo que los asesinos dejaban, pero también comprendieron que era algo necesario. No sabían por qué lo hacía, pero probablemente estaba ocultando algo. Mientras Jung-hee miraba la foto de su hermano, pensaron que lo hacía para ahorrar dinero para su comida, ya que era una joven que comía mucho. Aunque era cierto que comía en la cafetería porque la comida era gratuita, en realidad, lo hacía para ahorrar. El hermano, sin embargo, bromeó diciendo que para tener éxito, uno debía gastar mucho, pero Kim lo ignoró. Sabía que había algo más que no se estaba diciendo. En ese momento, Jung-hee envió un mensaje solicitando una bufanda, a pesar de que hacía calor afuera. Sin embargo, en el almacén donde trabajaba, la temperatura era muy diferente. Mientras los hermanos sentían el frío del lugar, June los llamó para entregar rápidamente la bufanda. Les comentó que no se quejaran tanto, ya que solo quería entregar el objeto y salir de allí. Aunque le preguntaron si estaba trabajando, June les aseguró que sí, y que el dinero que ganaba le servía para algo importante. June, que ha estado entrenando con un dardo atado a una cuerda, muestra cierta inseguridad sobre si este entrenamiento la llevará a convertirse en una verdadera asesina. Aunque es un arma tradicional de Wushu, que consiste en lanzar un dardo con cuerda hacia el enemigo, ella no está convencida de su eficacia. Los hermanos se burlan de ella, comparando la arma con un simple juguete frente a un arma de fuego, que garantizaría una muerte al instante con cada disparo. Sin embargo, June, tras escuchar las críticas, les demuestra a todos el poder del dardo. En un solo lanzamiento, rompe mucho más que un simple bloque de hielo, dejando a los hermanos sorprendidos e incrédulos, pues el poder del dardo parece inalcanzable. Aunque al principio los hermanos piensan que fue solo suerte, no tardan en investigar el arma por internet. Sin embargo, June les advierte que no sean tan obvios. Tras la demostración, June se encuentra con el dueño del lugar, un asesino de rango, Park Bin-soo. Él se muestra impresionado por su destreza, ya que nunca antes había visto a alguien destruir bloques de hielo como ella. Aunque June se disculpa por el daño causado, él le asegura que no es necesario, ya que un amigo suyo ya había pagado por el hielo destruido, dándole una generosa cantidad de dinero y un ungüento para quemaduras, con la recomendación de aplicárselo en las manos para evitar heridas. Agradecida, June se siente incómoda al no saber cómo agradecer a Kim por su ayuda. En un intento de encontrar una forma de mostrar su gratitud, decide llamarlo, pero no sabe qué decirle. Finalmente le pregunta sobre el almuerzo, aunque la conversación rápidamente se enfoca en su entrenamiento con el dardo. Kim, felicitándola por su progreso, menciona que pronto se verán, mientras los hermanos, aún en el almacén, siguen intentando usar el dardo sin éxito. En paralelo, Kim se enfrenta a una situación peligrosa en el Hospital Honor Divino, un lugar gestionado por asesinos donde las pruebas médicas no solo son rutinarias, sino que sirven para marcar a los asesinos, dejando sus huellas dactilares y ADN en la base de datos del hospital. Esto es crucial, pues aquellos que traicionan o abandonan la organización son rastreados y encontrados por este método. Kim, al estar consciente de que su ADN está ahora registrado, teme que su verdadera identidad sea descubierta, pues su ADN es idéntico al de Peter. Preocupado por las consecuencias de esta revelación, comienza a planear su escape. Aunque la idea de volar el hospital parece absurda y peligrosa para muchos, él está convencido de que no tiene otra opción, ya que el hospital es mucho más que un simple centro médico. Es un refugio para asesinos, ocultando pruebas de asesinatos y deshaciéndose de cuerpos de asesinos heridos. El hospital, a pesar de su apariencia exterior ordinaria, alberga un sinfín de secretos oscuros. Aún con el riesgo de ser descubierto, Kim se enfrenta a la realidad de que su escape será extremadamente difícil. A medida que sus compañeros critican su plan, Kim sigue firme en su decisión, decidido a hacer lo que sea necesario para escapar sin ser capturado. Mientras todo esto ocurre, en otro lugar, un asesino de rango A, Park Sang-do, se encuentra enfrentando a varios asesinos de rangos B y C, quienes no son más que una molestia para él.
Park disfruta del caos que genera, y, aunque se encuentra rodeado por asesinos más débiles, se siente aburrido por lo fácil que es derrotarlos. Sin embargo, cuando llega Nathaniel, un discípulo de un asesino de rango A, la situación cambia. Nathaniel, quien parece ser una figura intimidante y misteriosa, desafía a Park a una apuesta, mostrándole que no todos son tan fáciles de derrotar. La figura de Nathaniel, un asesino formidable, refleja el poder que tiene sobre los demás, dejando claro que solo alguien de su calibre podría enfrentarse a Park. Este conjunto de eventos lleva a un desenlace incierto, en el que June Kim y los demás personajes se ven atrapados en una red de intrigas y peligros, mientras tratan de enfrentar a poderosos asesinos y descubrir quiénes realmente son los que están manipulando los hilos detrás de las sombras. El nombre en clave Nathaniel tiene un propósito claro, su tapadera es la de un doctor. A pesar de su destreza, se vio obligado a desaparecer tras un incidente. 4 años atrás, en Río de Janeiro, un policía patrullaba cerca de una comunidad cuando presenció algo inusual: ropa colgada secándose frente a la comisaría. Sin embargo, al acercarse, el horror lo invadió. No era ropa, sino cuerpos, los líderes de las pandillas más peligrosas de la región. En su pánico, el policía perdió el control y estrelló su patrulla. Este macabro hallazgo desató una brutal operación de exterminio contra los sobrevivientes del crimen organizado. Antes de que el equipo especial irrumpiera en la zona, el aire estaba impregnado de pólvora, como si una batalla hubiera acabado momentos atrás. El oficial al mando ordenó detener la incursión. La escena no era natural. Solo había sangre y restos de armas destrozadas, pero ni un solo cadáver. Aquello no parecía obra humana. Mientras debatían qué hacer, una presencia espeluznante emergió de la oscuridad. Una mano aterradora se acercó al sargento. En segundos, el caos estalló. El equipo intentó pedir refuerzos, pero lo único que resonaba en la radio eran los gritos agónicos de sus compañeros. Cuando todo terminó, lo único que quedó fueron sangre y un silencio sepulcral. El asesino no solo había eliminado a los jefes criminales, sino también al escuadrón de crisis mejor entrenado de la policía. Ahora, en el presente, una mujer se acerca con cautela a una puerta. La información que ha conseguido es altamente confidencial. Nathaniel está en un hospital. Para Kim, esto representa una oportunidad de infiltración en lugar de un enfrentamiento directo. La mujer advierte del peligro, pero Kim, confiado, le dice que su vida está llena de privilegios. Sin embargo, necesitará su ayuda, dejándola en shock y nerviosismo. Mientras tanto, la ciudad sigue con su rutina diaria. Una niña señala hacia el cielo, llamando la atención de su padre. La gente comienza a murmurar, preguntándose si lo que ven es real. Peter también alza la vista, pero su mente está ocupada en otra cosa. Sostiene un volante que promueve donaciones para ancianos en honor al 30º aniversario del hospital. Como le solicitaron, hackeó el servidor de Glory y publicó un anuncio específico. Si Glory descubre la intrusión, sus vidas estarán en riesgo. Dentro del hospital, el ambiente está cargado de tensión. Muchos se niegan a creer que Peter siga con vida. Los guardias, asesinos de rango D, saben que no pueden hacerle frente. Más adentro, los verdaderos depredadores aguardan, asesinos brasileños bajo el mando de Nathaniel, al menos de rango AB. La posibilidad de presenciar un combate entre discípulos emociona a los presentes. ¿Quién ganará? ¿El veterano de 70 años con cáncer o el joven prodigio? Algunos no quieren que Nathaniel aparezca, pero lo inevitable se acerca. Peter, alias Kim, ya está dentro del hospital. Un asesino de alto rango da instrucciones. Nadie debe enfrentarlo directamente. Solo tranquilizantes y precaución. Ante el primer avistamiento, deben presionar el botón de emergencia para llamar refuerzos. A pesar del plan, la situación se torna más interesante para Kim. Peter está en el grupo de captura de Peter. El hospital entero murmura sobre la nueva dirección de Glory. Algunos comienzan a preocuparse. El enfrentamiento con Peter inició y ahora nadie sabe dónde está. Conocen sus habilidades y temen el desastre que podría desatarse. Un tatuado se disculpa por no prever esto antes y promete centrarse en su papel. Mientras tanto, en recursos humanos, una figura anónima trabaja en silencio. Pronto se percata del peligro, pero es demasiado tarde. Su cuello es torcido con facilidad. Kim es hábil. Pero esto solo fue una sesión de quiropraxia. El hombre jamás imaginó que aquel joven doctor poseyera un talento tan impresionante. Conocer puntos vitales era parte de su labor. Al hablar con un paciente, le pregunta si conoce a un médico llamado Nathaniel, pero la respuesta es negativa. Disfrazado, sigue recorriendo el hospital. Necesita encontrar a Nathaniel cuanto antes, pero la identidad de Nayon parece inexistente. Quizás se haya deshecho de ella para ocultarse. Lo único seguro es que el discípulo está en algún rincón de ese hospital. Ahora, todo depende de la velocidad. ¿Quién será hallado primero? Cerca de él, los hermanos lo cuestionan sobre qué está haciendo. Sin embargo, él les responde que el que tiene la pierna herida debería estar sentado. Al preguntar por Jun, le dicen que no está a su nivel, aunque su rango sea superior al de ellos. No obstante, si ve algo sospechoso, debería avisarles, pues la protegerían sin dudarlo. Kim asiente y dice que lo tendrá en cuenta.
Mientras recorren el pasillo, los hermanos creen haber encontrado a Peter. Un anciano con una camisa idéntica los hace suponer que es su objetivo. Kim intenta advertirles que están equivocados, pero ellos ya están acosando al anciano. Le susurran que no debería estar allí y que lo ayudarán a escapar, aunque el hombre mayor no entiende nada. Una enfermera, viendo la escena, pregunta si necesitan una jeringa. Kim no comprende la situación, pero ella supone que esa es la razón por la que inmovilizaron al anciano. Kim desmiente la idea y dice que ya le han tomado una muestra de sangre. La casa de Peter continúa, y los pacientes siguen siendo sometidos a extracciones de sangre. El anciano hace todo lo posible por huir de los hermanos, quienes insisten en que él es el verdadero Peter. Mientras tanto, alguien choca contra uno de ellos. Irritado, le exige explicaciones, pero, para su sorpresa, se trata de Jun, quien no debería estar allí. Con una expresión nerviosa, ella menciona que su hermano menor está hospitalizado. Ellos jamás habían oído eso antes, y su actitud evasiva despierta su curiosidad. Kim, observando la escena, se pregunta qué hace Jun en el hospital. A través del auricular, Gibbon le recuerda que no es momento de preocuparse por los estudiantes. Kim comprende que June conoce muy bien a Nathaniel y quiere saber si ya descubrió cómo encontrarlo. Sin embargo, él aún está buscando la manera, ya que ambos intentan localizarse mutuamente. Su plan es hacer que Nathaniel se exponga sin revelar su propia identidad. Frente a él, aparece uno de los asesinos del discípulo, Rodrigo. Con tono desafiante, le ordena que haga bien su trabajo si no quiere morir. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería al que te pueda suscribir y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.